Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de Mateo. Vamos ahora a ir desarrollando el capítulo 1 y vamos a llegar hasta los versículos 23 del capítulo número 2 de Mateo. Mi recomendación siempre será que ustedes puedan leer la Biblia, ¿verdad? Cada versículo que aquí se menciona, ir, buscarlo, porque eso nos va a dar una mayor amplitud, ¿verdad? Para poder ir comprendiendo, ¿verdad? Cada uno de los detalles que aquí se mencionan. Como les explicaba, a veces no leo, hay algunos versículos que sí los vamos a ir leyendo, algunos otros no, por el tiempo, ¿verdad? Porque eso me lleva como un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a comenzar leyendo un plan divino, la genealogía, y lo vemos desde el capítulo 1, versículo del 1 al 17. Con esto estaremos viendo el origen y los primeros años de la vida del rey. Estamos hablando de Jesús. Dice, Mateo demuestra que Jesús es el Mesías, quien descendió directamente del linaje real de David y de la simiente de Abraham. Además, muestra que Jesús es el cumplimiento de las promesas del pacto hechas a Abraham. Ese pacto, ustedes pueden leerlo en Génesis 12, del 1 al 3. Abraham era el padre de la nación judía, y a David, con el cual se establece el reino eterno de Dios. Eso lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 16. En Mateo 1:1 comienza mostrando que Jesús era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos y descendiente directo del rey David, con el que cumplían completamente las profecías del Antiguo Testamento, que se referían a la línea del Mesías. Los datos en cuanto a la descendencia eran cuidadosamente preservados. Dice acá, en los primeros 17 versículos nos encontramos con 46 personas en el lapso de 2000 años. Todos fueron antepasados de Jesús, pero varían considerablemente en espiritualidad, en personalidad y experiencia. ¿Por qué? Porque cuando usted se detiene a leer, y quizás esta sería una de las genealogías a la cual nosotros le podemos poner un poquito más de énfasis, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y leemos, nos damos cuenta en el 1:1, ¿verdad? Si nosotros vamos a Mateo 1:1, podemos ir viendo que dice que de ahí, del 1 al 17, se muestra una gran lista. Comienza así, libro, en el 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya mencionamos por qué razón para ellos era muy importante dejar establecido el linaje. El linaje era clave, porque lo que quería mostrar Mateo es que la gente creyera y se diera cuenta de que en realidad Jesús era el Mesías. Aquí empieza una lista que termina hasta en el 17, donde dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y luego en el 18 ya comienza como un poco más específico, ¿verdad? Lo del nacimiento. Vea que según su material, ya establecimos que para el pueblo de Israel era sumamente importante saber de dónde venían las personas. O sea, de qué linaje era, quiénes eran sus padres, todo eso, sus antepasados, porque eso le daba como cierta influencia, ¿verdad? O ciertas características que lo hacían resaltar. Entonces, cuando se mencionaba que él es también el hijo de Abraham, era muy importante que así fuese. Porque en Génesis 22:18 Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, a su carta a los Gálatas, en el 3:16, dice así, el apóstol Pablo explicó quién era esa simiente o descendencia. Ahora bien, dice Pablo en Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es
Cristo. Si usted se fija, se trata de que nos demos cuenta cómo cada versículo de la Biblia encaja justamente con Mateo en este sentido, ¿verdad? Porque se hablaba y se aclaraba que Jesús venía de la descendencia de Abraham, donde se le había dicho que iban a ser todas las naciones benditas, ¿verdad? Y de David, que para ellos era como sumamente importante que fuera así, que se cumpliera esa parte. En Mateo 2, del 2 al 6 se dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hijos y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, Fares a Zara, Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. O sea, estaba sumamente claro en la palabra, ¿verdad? Mateo, ese es como su principal objetivo, que el pueblo judío se diera cuenta que Jesús era el Mesías. Dice, una consideración cuidadosa de la genealogía que sigue no solo resulta interesante, sino que puede llegar a ser emocionante. Se destacan 4 nombres como que si fueran luces de neón. ¿Por qué? Porque es muy sorprendente encontrarlos incluidos en la genealogía de Jesucristo. Dice, eran de otras naciones diferentes de Israel y consideradas idólatras. Dice, no se acostumbraba a incluir los nombres de mujeres en las genealogías. En los tiempos de Jesús era realmente extraño encontrar el nombre de una mujer en una genealogía. De una persona normal, común y corriente, se omitían los nombres de las mujeres. Nada más se ponía el de los hombres. Y aquí, en esta genealogía, tenemos 4. Dice, y no solo eran mujeres, sino que además eran gentiles. Como es sabido, Dios en la ley dijo que su pueblo no debería unirse en matrimonio con pueblos paganos. Incluso a Abraham, Dios le dijo que buscase en su propio pueblo una esposa para su hijo Isaac. Y lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob. La primera que nosotros vemos acá, y yo creo que son preguntas que van a quedar, que ¿por qué están allí? En realidad Dios vio algo en cada una de estas mujeres y Dios siempre va a ver algo en nosotros, siempre, siempre. Él va a poner su mirada en nosotros, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. Y pues por eso estamos acá también aprendiendo, porque Dios ha puesto su mirada en nosotros, porque sabe que nosotros podemos hacer cosas mayores que las que nosotros estamos haciendo ahorita. Dice, la primera fue Tamar, citada en el versículo 3. Hemos leído su historia en el capítulo 38 de Génesis. Mi recomendación, como les digo, es que ustedes puedan ir y leer ese capítulo 38. Ponga una pausa al video para luego continuar leyendo también el material y se va usted a la palabra para poder buscar lo que dice Génesis 38, porque eso nos va a dar a nosotros una mayor idea de lo importante que es que vayamos leyendo las referencias bíblicas. Dice, en este capítulo, dice que es uno de los más destacados de la Biblia. Tamar fue incluida en esta genealogía simplemente como una mujer pecadora. La siguiente es Rahab, que también se consideraba una mujer que, no sé, tenía ciertas características que la alejaban muchísimo de lo que en realidad el pueblo de Israel era. Dice que ella es mencionada en el versículo 5 de la genealogía, ¿verdad? En el 3 se menciona a Rahab. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara Fares a Esrom y Esrom a Aram. Luego vea que en el versículo 5 es aquí donde se menciona a Rahab, donde dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth. Aquí vemos también a la tercera mujer, ¿verdad? Pero vea que Rahab era una persona que, bueno, algunos conocen mucho, ¿verdad? La historia acerca de ella por todo lo que ella vivió y estuvo en el libro de Josué, ¿verdad? Su historia. Dice acá en el capítulo 2 específicamente,
Dice, ella se convirtió, Rahab, en una persona maravillosa cuando tuvo un conocimiento personal del Dios vivo verdadero. Y como veremos más adelante, y ver el libro de Josué, Rahab protegió en su casa a los enviados de Josué poco antes de la caída de Jericó. El escritor de la carta de los Hebreos la recordó con estas palabras. Vea, Rahab también se menciona en Hebreos. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Vea que sí, ella marcó, o sea, sus decisiones marcaron muchísimo y yo creo que ella nunca, o sea, no sé si ella se ha de haber imaginado, no sé, estar en algo trascendental en su vida, como más adelante, pues, hablar de ella. O sea, yo creo que ella en su vida debe haber pensado eso, pero Dios sí, Dios se fija en las cosas que nosotros hacemos y en las cosas que hacemos por amor a Él. Entonces Rahab lo hizo, primero quizás para cuidarse, pero luego de eso, porque se le abrieron las puertas dentro del pueblo de Israel, ella reconoció a Jesús como al Dios, ¿verdad? Como el Señor de su vida y saber que de alguna manera iba a venir a formar parte de la genealogía de Jesús. Dice acá, aquella mujer entró en la genealogía de Cristo por el sencillo motivo de que creyó, tuvo fe. Observemos aquí la progresión, vino como una pecadora y entonces extendió la mano de la fe. Otra mujer es Ruth, siempre mencionada en el 5, ¿verdad? Que estábamos leyendo aquí, porque dice que de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, Ruth a Obed y Obed a Isaí. Vea que dice acá, que es otra de las mujeres mencionadas, era una persona encantadora y sin ninguna faceta negativa en su carácter, porque si usted y yo podemos leer el libro de Ruth, o si ya conocemos la historia de Ruth, nos damos cuenta que ella en ningún momento se habló mal de ella, para nada. Siempre era una mujer que mostró cualidades muy importantes como el hecho de ser muy determinada, de verdad, ella ahora era muy determinada. En los tiempos de Ruth la ley estaba vigente y la excluía porque especificaba que ningún moabita o amonita podía entrar en la congregación del Señor, según se detalla en el libro de Deuteronomio 23:3. Pero aunque la ley no lo admitía, hubo un hombre llamado Booz que un día la vio en su campo y se enamoró de ella. Entonces la hizo objeto de su gracia y misericordia, extendiendo su manto alrededor de ella e introduciéndola en la congregación de Israel. Y le preguntó, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Y yo creo que desde ahí, o sea, más que hallar la gracia en los ojos de un hombre, Ruth encontró la gracia en Dios, ¿verdad? Por esas acciones que tuvo para con su suegra Noemí. La otra mujer que vemos aquí no es mencionada por su nombre, pero se trata de Betsabé. Y eso lo vemos en el versículo 6, donde dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí la mujer de Urías sabemos, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra, que fue Betsabé. Entonces dice que su nombre no se menciona porque no fue ella la que pecó, sino David. Y fue él quien realmente tuvo que pagar por su pecado. Ella fue introducida en la genealogía de Cristo porque Dios no desecha a uno de sus hijos cuando peca. Y este quizás es el mayor ejemplo y es como el ejemplo más práctico que nosotros podamos tener acerca de lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Y lo principal es perdonarnos y saber que podemos acudir a Él aun cuando nosotros hemos fallado, porque sí fallamos en nuestra mente, en nuestro corazón, las cosas que decimos, en los gestos que podemos hacer, o sea, fallamos en miles de cosas, pero Dios ha puesto su mirada en nosotros y cuando la ha puesto en nosotros, pues vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos, siempre volvemos a Jesús, siempre volvemos a Dios. Dice acá, en el versículo 11, dice que Mateo omitió a Joacim, pero incluyó a Jeconías. Jeconías merece especial atención porque Dios había dicho que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono. Y esto lo podemos leer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 22, el 24-30. Vea que todo esto que estamos viendo y que nos hace leerlo,
nos damos cuenta de que Jesús no busca a Dios, no buscaba personas perfectas. Obviamente el único, ¿verdad?, que podía determinar qué tan capaces nosotros podemos ser para algo es Dios. Y yo creo que Dios vio en cada una de las personas que están acá, porque incluso habían hombres que tampoco merecían estar en la genealogía, pero Dios veía más allá de eso. O sea, Dios veía el corazón. Dice acá, si nos vamos al versículo 16, en el 1:16, donde dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí concluimos con la parte más importante, ¿verdad?, de todos esos versículos, toda esa línea de versículos que hemos leído, y que probablemente, como le digo, vamos a encontrar ahí nombres que nunca los hayamos visto, pero fueron trascendentales para trazar, ¿verdad?, este punto. Dice: como María era virgen cuando quedó embarazada, Mateo incluye el nombre de José solo como esposo de María, no como padre de Jesús. La genealogía de Mateo muestra el linaje legal o real de Jesús a través de José. La línea ancestral de María se registra en Lucas 3, del 23 al 38. María y José eran descendientes directos del rey David. Mateo señala la genealogía a partir de Abraham, mientras que Lucas lo hace a partir de Adán. Jesús es un término griego que es equivalente al nombre Josué. Es un término hebreo y significa Jehová es liberación o salvación, o Jehová salvará. Ese es su nombre personal o privado, digamos, de él. Luego Cristo, que también es otra de las expresiones con las que nos referimos a Jesús, es el término griego que significa Mesías, y en hebreo, significa el ungido. Y luego tenemos Jesucristo. Y este es algo sumamente importante a destacar en este nombre, porque dice que este nombre une las dos naturalezas, la humana y la divina, y se destaca más que todo como el Hijo de Dios, de aquí de lo que vemos en Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1:17 divide la historia en tres grupos, que fue lo que ya estuvimos leyendo, y acerca de las 14 generaciones que habían entre un tiempo y el otro, ¿verdad? Hay un proceso divino acá, y creo que es el único proceso que se ha visto de esta forma, y es el nacimiento virginal de Jesús. El origen divino de Jesús se establece principalmente por dos expresiones: concebido del Espíritu Santo, eso lo vemos en el 1:18, porque dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. Ahí está bien claro, dice antes que ellos estuvieran juntos, es decir, antes que ellos pudieran tener una intimidad, había pasado esto. Dice: el matrimonio judío constaba de 3 pasos. Las familias se ponían de acuerdo en la unión. Luego se daba a conocer públicamente el momento en que la pareja estaba comprometida oficialmente, ¿verdad? Primero hablaban los papás, luego se anunciaba eso, y que desde ahí, ¿verdad?, del compromiso, eso ya no podía ser disuelto. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que hubiera ese tiempo de compromiso, que hubiera ese tiempo de poder, de alguna manera, ¿verdad? Juntarse, ¿verdad? Esas dos cosas. Luego dice acá: la pareja se casaba y comenzaba a convivir. Esa era la tercera parte, ¿verdad? Las dos familias, luego ellos se apartaban unos con otros, y luego la pareja se casaba y comenzaban a convivir. Quizás José pensó que tenían solamente 2 opciones: divorciarse de María silenciosamente o dejar que lo apedrearan. Pero Dios tenía una tercera opción, y era que José se casara con ella. La ley mosaica era muy estricta con respecto a eso. Yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos leído, ¿verdad? Que esto pasara era un escándalo bastante grande, que por eso José toma acciones que lo hacen irse,
vea, a pensar, digo yo, no sé, creo yo, vea, o sea, poniéndonos en el lugar de José, irse a pensar y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Si me voy pasa esto, si me quedo pasa lo otro. Pero entonces vino un ángel y visitó a José y le dijo que no tuviera temor de eso, ¿verdad? La concepción y el nacimiento de Jesús son acontecimientos sobrenaturales que están más allá de la razón y la lógica humana. El evangelista Mateo citó más veces del Antiguo Testamento que los evangelistas Marcos, Lucas y Juan juntos. ¿Qué significa eso? O sea, él se iba y refería al Antiguo Testamento siempre. ¿Por qué? Como le digo, el objetivo principal de Mateo era hacerle ver al pueblo que lo que ya antes estaba escrito en la palabra, ahora se estaba cumpliendo. Dice que el versículo 21 dice, llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? La misión de Jesús sería traer a los hombres una salvación espiritual. Ofrecería perdón de los pecados y una relación correcta con Dios. Porque Jesús significa eso, salvación, ¿verdad? En el 1:22, donde dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos la primera referencia al Antiguo Testamento de Mateo, que él estaba diciendo que habían promesas que se habían dado en el Antiguo Testamento que ahora se estaban cumpliendo. Ahí vemos la profecía de Isaías, que es la que se cumple. Un fuerte apoyo, dice, para traducir una palabra hebrea que es alma como virgen, no viene de la Septuaginta. ¿Se recuerda que estuvimos hablando en la clase anterior, verdad? Que era la Septuaginta, que era aquella versión de la Biblia que era muy antigua, pero en la cual se estaban basando para estos escritos, como por ejemplo el de Mateo. Dice ahí, dice que habían pasado algún periodo entre los dos testamentos y por eso para ellos eso significaba virgen, traduciéndolo en consecuencia por la palabra griega paternos, que es la misma palabra que Mateo utiliza en su evangelio. Pues aquí es partenos, significa virgen y no doncella. Por lo tanto, reconocemos que el texto de la traducción de la Septuaginta es un testigo de alto valor de la antigua interpretación judía que ha quedado, además, consagrado en el Evangelio de Mateo. Él buscó como todas las palabras, los medios, para que pudiera quedar registrado como de una forma muy real, muy verdadera, muy convincente, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Dice acá, vea, además consagrada en el Evangelio según Mateo, quien vio en Isaías un anuncio de la concepción virginal de Cristo, porque aquí lo dice, ¿verdad? En el 23, que es lo mismo que está en Isaías, o sea, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, o sea, que nadie, ¿cómo se llama? Puede decir que no estaba escrito en la palabra, que iban a ser de una virgen. En el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La expresión esta, no la conoció, indica de que ellos no habían tenido relaciones maritales, pero relaciones íntimas, María y José, hasta después de que tuvo a Jesús. Luego dice, existen dos evidencias bíblicas acerca de los hermanos de Jesús. En Mateo 13, del 55 al 56, el autor nombra a 4 hermanos de Jesús y también se refiere a hermanas. Entonces, el texto bíblico afirma que María tuvo por lo menos quizás unos 6 hijos después de haber dado a luz a Jesús. Este punto es tan debatible, de verdad es tan debatible porque hay otras personas, ¿verdad?, que creen y dicen de que no, que María no tuvo hijos más que Jesús. Pero nosotros nos tenemos que basar en lo que la Biblia nos da, en lo que la Biblia nos registra. Luego vemos por acá a los magos, que es una visita tan importante y que creo yo que cómo Dios puede traer personas de otro lado no sé, es algo
Y quedó, a veces digo yo, ¿cómo fue posible? O sea, ¿cómo Dios pudo preparar todo eso para que pudiera darse eso, que llegaran los magos? Dice acá, los magos eran astrólogos del Oriente, pero no en el sentido de la astrología moderna. Tenían una participación prominente en las cortes, en muchos países orientales, como consejeros de los reyes, siendo que eran de clase sacerdotal de origen medio. Se especializaban en agüeros y sueños y también se consideraban profetas. En este versículo encontramos tres datos importantes. Uno, el lugar de nacimiento, Belén de Judea. Mateo y Lucas señalan con precisión el lugar donde nació el Mesías. Belén, una pequeña villa con pocos habitantes, pero con una larga historia. Y esta también es mencionada en Génesis. Y ahí era también mencionada como Efrata, el lugar donde murió Raquel al dar a luz a Benjamín. O sea que era una ciudad en realidad no muy popular, pero que sí habían pequeños detalles, ¿verdad?, que le hacían notable. El marco temporal, Mateo fija el tiempo durante el reinado de Herodes el Grande, por todo lo que se pasa después de los magos. Esta visita de los magos del Oriente, eso lo vemos en el versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Para ellos era sumamente importante descubrir a dónde estaban. O sea, Dios había dado una señal para que ellos pudieran ir a buscarlo. Dice que podemos preguntarnos, ¿pero qué será? Que solo eran tres. Quizás muchos hemos aprendido ciertos detalles de las postales de Navidad más que de la Biblia. Porque algunos les dicen reyes magos, la Biblia no los registra como reyes, pero quizás los catalogaron de esa forma por el tipo de regalos que ellos llevaban. Y se dice que eran tres también porque se habla del oro, del incienso y de la mirra. Entonces uno dice, llevaban uno cada uno. ¿Y quién dice que dos podían llevar uno? ¿Verdad? Pudo haber sido así. Observemos en primer lugar, dice que la narración en ningún momento afirma que eran tres. Podemos permitirnos dudar de que hayan sido tres. Estos sabios vinieron evidentemente de diferentes regiones, habían estado estudiando las estrellas y cuando una nueva estrella apareció, ellos unieron esfuerzos y emprendieron el largo viaje a Jerusalén. Los magos observaron un fenómeno inexplicable en los cielos que de alguna manera interpretaron como una señal del nacimiento del rey de los judíos. Y la referencia del versículo 1 al rey Herodes haría su visita más o menos, ¿verdad? Aquí estamos hablando el año anterior, 4 a.C., cuando este murió y fue sucedido por su hijo Arquelao. Entonces, todos esos detalles nos dan a nosotros una fecha como aproximada, ¿verdad?, de las cosas que están pasando, ¿verdad?, en ese momento. Luego habla de que el rey Herodes oyó eso y se turbó en el versículo 3, cuando dijeron que andaban buscando eso. Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque él era el rey. Entonces, él gobernaba en ese momento. O sea, y decir que había nacido un rey era como, me van a quitar el puesto, ¿verdad? Y los principales sacerdotes, dice, se hablaba aquí más que todo al Sanedrín. Ya hablamos un poquito acerca de los escribas también, que eran de las personas que también formaban parte de ese momento histórico. El nacimiento de Jesús cumplía con las profecías de Miqueas 5:2 y segundo de Samuel 5:2, que vinculan al Mesías con la familia de David. Muchos líderes religiosos creían en el cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, creían que el Mesías nacería en Belén. En el 2:8, Herodes no quería adorar a Cristo, estaban mintiendo. Era una trampa para lograr que los magos regresaran y le revelaran los detalles del rey recién nacido. El plan de Herodes era darle muerte. Herodes sentía que su reino se iba a venir para abajo si ese Mesías, ¿verdad?, si ese rey llegara a ser lo que en realidad le habían dicho que era. Entonces, a los magos se les fue advertidos de que no se fueran por el mismo lugar, porque Herodes les dijo, vengan y pasen y me avisan a dónde está para yo ir a adorarlo. Pues cosa que no iba a ser así, ¿verdad? Probablemente los magos lo hayan creído, pero a los magos se les fue revelado que no fuera de esa manera. Luego hay una protección divina de parte
Dios, para Jesús. Eso lo vemos de los versículos 13 al 25. Dice que Dios intervino para asegurar la protección de su hijo de los que procuraban su mal. Mandó a los padres llevarlo a Egipto justo a tiempo para evitar la concreción de la intervención malvada de Herodes. Después de la muerte de Herodes, nunca instruyó a los padres a no volver a Belén, donde gobernaba Arquelao, hijo de Herodes. Él instruyó, ¿verdad?, que sí se fuera así. Luego de eso hubo una huida también a Egipto. Entre Belén y la frontera con Egipto había una distancia de unos 125 kilómetros. Había una población casi de 1 millón de judíos en el tiempo de Jesús. Alejandro Magno, siglo antes, reconociendo la importancia de la colonia de los judíos, les había asignado un barrio aparte y les dio ciertos privilegios. Cuando Jesús nació, dice que Egipto era una provincia romana fuera de la jurisdicción de Herodes. Por eso los envía allá, ¿verdad? Porque Herodes no tenía injerencia alguna en ese lugar. El mandato del ángel fue: levántate, huye, ¿verdad? Porque era necesario guardar la vida de él. O sea, Dios había acomodado de verdad un plan para guardar a Jesús, en el cual sus padres, ¿verdad?, sabiendo que todo eso venía de Dios, fueron guiados por él y diciéndole a dónde y hacia dónde. Y admiro mucho la obediencia que se ve acá de cuando Dios da las indicaciones. Y yo creo que a veces esos son detalles también para nuestra vida, ¿verdad?, que nos hace ver que a veces Dios nos da indicaciones de dónde ir, cómo hacer, tomar en cuenta todo eso, porque cuando algo viene de Dios, pero nosotros creemos que no, ahí nos va mal, ¿verdad? Pero a veces nosotros quisiéramos ir por un lado, pero Dios nos dice: váyase por este otro, este es mejor. Entonces siempre tenemos que escuchar la voz de Dios para que nosotros podamos hacer las cosas de la mejor manera. Luego vemos que regresa de Egipto a Nazaret. Jesús, no se habla mucho acerca de todo ese tiempo, acerca de su niñez. Dice que siempre ha habido una gran curiosidad acerca de eso. Mateo omite totalmente ese periodo de la vida del Mesías. Salta sobre unos 28 años de su vida, desde el regreso a Nazaret hasta su bautismo. Lucas es el único que agrega algunos detalles. Eso lo vemos en Lucas 2, del 21 al 52. Menciona que los padres eran muy piadosos, cumplían con la ley y las costumbres judías. Presentaron a Jesús en el templo de Jerusalén para ser circuncidado el 8º día. Ahí estaban 2 personas sumamente importantes que estaban esperando eso, y era Ana, ¿verdad?, y Simeón. Las primeras palabras de Jesús que se ven registradas acá en la Biblia dice: ¿no sabías que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Eso lo vemos en Lucas 2:49. Sus próximas palabras registradas fueron pronunciadas en su bautismo 18 años más tarde. Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Eso es en el 3:15. Así que hubo silencio durante 10 años antes del evento en el templo, a los 12 años y 18 años después. Lucas resume el periodo entre el evento del templo a los 12 y su bautismo. Con esta cita: estaba sujeto a ellos, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y los hombres. Es decir, tuvo un desarrollo normal y acorde con las costumbres de su día. De verdad es sumamente emocionante poder hablar acerca de todo esto de Jesús y ver detalles importantes. Jesús nació. No vamos a ahora por el momento hablar de sí, qué día, qué hora. No hay algo tan específico, pero sí tenemos el regocijo de saber que nació y que está entre nosotros, que habita entre nosotros. Y pues hay mucho que vamos a aprender acerca de Jesús. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.